Ya que estaba pero bien emocionado. Ya iba bien emocionado en la última partecita y que se me reinicia el celular. Ya tengo a veces problemitas con el celular, pero ni modo. Vamos a esta última partecita en la que me quedé. Porque les iba a decir precisamente de Pablo que sí había sido bautizado, pero aún no era sacerdote. Pablo bautizado, pero no era sacerdote aún. No le habían dado sacerdocio ni obispado. Entonces, íbamos a esa parte precisamente. Estábamos, 1 Corintios capítulo 12. Es donde nos quedamos. 1 Corintios capítulo 12. Que se les va a hacer muy interesante. Que es precisamente, hablamos por qué razón hay diferentes momentos en que llega el Espíritu Santo. No es de que con el bautismo ya luego lo que es todos los dones. No, son diferentes momentos. Ahí estamos, René. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en iglesia primeramente apóstoles, y vamos en esta parte. Primero apóstoles, ese es el orden. Se me reinició el celular, no sé qué pasó. Es la primera vez que se me reinicia de esa manera, así. Pero ya tengo unos problemillas con este celular. Que voy a hacer mi esfuerzo por, ahora sí como dice, comprarme uno nuevo. O hacer que en el laptop pueda transmitir. Que sí puedo transmitir en el laptop, el detalle está que la cámara tiene muy mala calidad. Y no quiero que se vea de muy mala calidad. Hecho miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Tercero maestros. Luego los que hacen milagros. O sea, hasta el final de la iglesia pone a los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Hasta el final dejó el don de lenguas. Pero los primeros tres es lo que es apóstoles, el don del apostolado, o lo que es el don del sacerdocio, o el obispado, lo que quieran decir. Los profetas y maestros. Estos son los primeros tres. Y vamos a ver por qué razón. Versículo 29. Y todos ellos por medio del Espíritu Santo. Atentos, todos ellos son dones que se dan por medio del Espíritu Santo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Estos son los dones mejores dentro de la iglesia. Mayor muestra un camino aún más excelente, así. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los primeros tres que nos mencionó. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Y lo tercero, maestros. Hay que recordar que dentro del apostolado es el sacerdocio, los que perdonan los pecados, los que hacen la consagración, los que si están en el obispado pueden hacer más presbíteros, más sacerdotes. Y teniendo el apoyo de otro obispo, pueden hacer más obispos. ¿Y por qué razón? Fíjense esta parte de apóstoles, profetas y tercero maestros. Vámonos con Pablo antes de que le impusieran las manos. Ya vimos que con la imposición de manos se hacen los sacerdotes. Con la imposición de manos se les da lo que es el don para el perdón de los pecados. Reciben precisamente el Espíritu Santo para eso. El bautismo nos da el Espíritu Santo y nos introduce a la iglesia. Pero además también recibimos dones por medio del Espíritu Santo. Ahora sí como dice, según como Él desea, según como el Espíritu Santo, así quiere. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Fíjense esta parte. Ya vimos que los primeros tres dones, así los principales, lo que es el obispado, lo que es profecía, lo que es ser maestros. Entonces, pero estos están pues, por separado, los profetas, de los apóstoles o el sacerdocio está por separado de los profetas y los maestros. Pueden juntarse, pero estos los tenemos por separado ahorita. Hechos de los Apóstoles 13. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vuelvo a repetir. Entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas
y maestros. ¿Quiénes eran esos profetas y maestros? Ninguno era apóstol. Digo, ninguno era, sí, precisamente apóstol o lo que es obispo. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio el de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y quién es Saulo? Precisamente Pablo, nada más que dicho en otro idioma. Saulo y Pablo es lo mismo, nada más que es en un idioma diferente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, ellos estaban entre los maestros y profetas, Saulo y Bernabé. No eran aún apóstoles, no tenían la sucesión apostólica aún. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A la hora de la imposición de las manos, ¿qué recibieron? El apostolado precisamente, el Espíritu Santo. Recibieron lo que es el Espíritu Santo. Y ya como que dice, ya ahora sí son sacerdotes del Dios Altísimo, son obispos, ya pueden hacer la consagración. Pero es a partir de que se les dio lo que es el sacerdocio. Antes no. Si se dieron cuenta, no dijo, había obispos, maestros, y profetas. No, no dice en ningún momento. Dice, había profetas y maestros. Estaba Saulo y Bernabé. Y al momento de la imposición de manos, se le da el Espíritu Santo de lo que es el perdón, la consagración de lo que es exclusivo del sacerdote. Entonces, por eso encontramos eso de lo de Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, que es algo, el perdón de los pecados es exclusivo para los sacerdotes. No es para todo mundo, es exclusivo del sacerdocio. ¿Por qué? Porque vemos que nada más estaban reunidos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No estaban reunidos muchísima gente, no. Eran nada más los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque también encontramos otro momento en que reciben lo que es el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben ahora sí, como dice, el Espíritu y el fuego. Si se dan cuenta, los apóstoles sí habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Y eso ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué nos decía Juan capítulo 3 del versículo 6 que decía nuestro Señor Jesucristo? Yo los bautizaré con agua y con espíritu. ¿Qué es lo que decía Juan Bautista? Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es precisamente lo que encontramos ahora sí, ese bautismo en el Espíritu, no porque les hayan echado agua, porque les digo, el Espíritu Santo no es que se reciba, digamos, no es que tú digas, ay, ahí está el Espíritu Santo, yo me sumerjo así. No. El Espíritu Santo es una cosa muy diferente. Aquí dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, el hecho de los apóstoles 2, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es según el Espíritu, no lo que a ti se te pegue en gana. O sea, por ahí ya hemos visto, a mí me da mucha risa que, de hecho ahí tenemos hermanitas que son ex protestantes, hermanos ex protestantes, que nos decían, ¿no? Pues cuando querían también tener así como el don de lenguas, nos decían, ¿no? Pues sabes que nada más repite la manga larga, la manga larga, la manga larga, algo así decían así. Y la manga larga, la manga larga, la manga larga, la manga larga, y ya decía, mira, ya tienes el don de lengua porque andas repitiendo la manga larga, la manga larga, la manga larga, la manga larga. Ya te sentías que tenías el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se da así, ni el don de lenguas es así. El Espíritu te da a hablar la lengua según Él lo decida. Entonces empezaron a hablar en lenguas, pero fíjense, este Espíritu que fue llegado como de fuego, ya estaban bautizados por el bautismo de Juan, y ya llegó, como dice, el bautismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que es Espíritu Santo y fuego.
Entonces, por esa razón, también se recibe, por medio del agua, se recibe también el Espíritu Santo, por medio de lo que son, por parte de la iglesia. Fuera de la iglesia, por eso alguien que no ha sido bautizado, no puede dar lo que es ese Espíritu Santo en el mismo bautismo, porque no lo ha recibido. Les digo, por parte de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, tan solo el hablar repartía el Espíritu Santo. Así sucedió con Elizabeth y con Juan Bautista, estando desde el vientre de la madre. Tan solo con María habló, nada más saludó y fue llena del Espíritu Santo lo que es esta Elizabeth. Entonces, aquí los apóstoles estaban en espera en la oración y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo de agua de Juan ya lo habían recibido hace mucho, pero aquí recibieron lo que es el Espíritu Santo que les hacía falta, de lo que es de Espíritu Santo y fuego. Es el inicio de lo que es la iglesia. Y ya habían recibido aquí los apóstoles, ya habían recibido el Espíritu Santo con anterioridad, pero por el sacerdocio que Dios les había dado. ¿Quién es el principal obispo de obispos? Jesucristo. Y los mismos obispos que son los apóstoles hicieron más obispos para poder hacer más sacerdotes. Ejemplo, tenemos lo que es, ya vimos lo que es Pablo, cómo recibió lo que es, por medio de la imposición de manos, lo que es el Espíritu Santo. Porque fíjense, vamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Timoteo, que también lo encontramos en, tanto en, no me acuerdo si es Timoteo o Tito. Siempre los nombres, disculpen, soy muy malo para aprenderme nombres. Cosa rara que se me hace que de muchos versículos bíblicos sí se me peguen, pero soy malo para los nombres. Puedo recordar rostros, pero no me acuerdo de los nombres. Entonces, así se hizo lo que es el obispado. ¿Cuál les dije? Es precisamente Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Y esto ya para terminar porque necesito irme a otro lado. Me retrasó ahorita que se me fue se me reinició el celular. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Fíjense. Por lo cual te aconsejo, aquí Pablo es quien le impuso las manos a Timoteo, lo hizo sacerdote, lo hizo obispo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo fue quien hizo obispo precisamente a Timoteo, por medio de la imposición de manos. Antes no lo podía hacer obispo. ¿Por qué razón? Porque él no tenía ese don. Necesita siempre alguien con ese don para poder transmitir. Por eso se dice, cualquier católico bautizado puede bautizar a otra persona porque le ha sido dado ese don. En lo que es del Espíritu Santo, ya lo ha recibido por el agua y el Espíritu Santo, por medio del bautismo. Y uno puede bautizar en caso de emergencia a un bebé, a otra persona más que no haya recibido lo que es el bautismo. Alguien que no sea sacerdote. No hay tanto problema en eso. Pero el sacerdote sí es el único que puede dar lo que es ahora sí la expiación del pecado, el perdón de los pecados, porque ese don fue dado por el mismo Señor Jesucristo a los apóstoles, nada más a los apóstoles, los que ejercen el sacerdocio. O sea, del sacerdocio ya sabemos quiénes son, los obispos, presbíteros, así. Los diáconos no. Los diáconos son los ayudantes, que son, como dice, otra ayuda exclusiva del sacerdote. Pero ellos no tienen esa autoridad de lo que es de imponer las manos para hacer más sacerdotes. Ya vimos el ejemplo de Hechos de los Apóstoles 8. Felipe bautizaba a mucha gente, pero no imponía las manos. No imponía las manos. ¿Y quién hizo la imposición de manos? Tuvieron que hablarle a Pedro y a Juan para imponer manos y crear nuevos sacerdotes o lo que son obispos, y recibieran el Espíritu Santo para precisamente ejercer lo que es el obispado. El obispado o lo que es el sacerdocio. Porque fíjense, que por cierto, un dato interesante que muchos dicen es que para ser obispo, esta es una confusión que tienen muchos hermanitos, más de los protestantes, que es que para ser obispos tienen que ser casados.
y tener hijos. Y no, esa era una condición que se les dio a los de Éfeso, porque tenían un montón de mujeres. Era una situación cultural de aquel momento, y de hecho ahorita lo vamos a demostrar. De Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, requisitos de los obispos. Fíjense, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Atención con esta parte, marido de una sola mujer, o sea, de soltero a marido de una sola mujer, no más. De soltero a marido de una sola mujer, y no más. Si ya que se casó con una segunda, una tercera, una cuarta, discúlpame, no sirves para el sacerdocio. Es de que no estés casado con una sola mujer en ese lugar en Éfeso, porque había muchos problemas en Éfeso. De hecho, por esa razón, la carta de los Efesios dice bastante de hombres, amen a sus mujeres, a su mujer, a su esposa, nada más una. Y por eso recalca. De así como Jesucristo nada más amó a su iglesia y se entregó nada más a una sola iglesia, así el hombre también una sola mujer. Porque le digo, había muchos problemas en Éfeso. ¿Y dónde lo comprobamos? Porque el obispo de obispos es Jesucristo. ¿Dónde lo encontramos? Porque el obispo hay que recordar que es supervisor. Es un supervisor el obispo. Y el obispo de obispos es Jesucristo. No estaba casado, no tenía hijos. ¿Dónde lo encontramos ese obispo de obispos? Porque Jesucristo era obispo de los obispos. Hay que recordar que para transmitir ese don del Espíritu Santo, tú debías ser obispo, debías ser sacerdote. Jesucristo era el sacerdote, el principal sacerdote, y el que tenía ese obispado y transmitió ese obispado a sus discípulos, y esos discípulos pudieron transmitirlo más. Entonces, ¿dónde encontramos que Jesucristo es el obispo de los obispos, el que les transmitió ese don del Espíritu Santo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. Y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿y cómo sabemos que es escrito antes? 23. Bueno, 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. O sea, desde ahí te das cuenta quién es Jesucristo, ¿sí? El obispo de los obispos, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo, que ni hijos ni casado. Así para que no me inventen eso de que no, es que a fuerzas tiene que estar casado. No, era un requisito para los de Éfeso, máximo una vez casados. O sea, podías estar soltero o casado para el obispado en aquel tiempo, exclusivamente para esa ciudad. Porque hay que recordar que en Corintios, en 1 Corintios capítulo 7, luego lo inicia Pablo, más les conviene no tocar mujer. Porque ya Corintios era una ciudad diferente, Éfeso era una ciudad diferente. Pues empezaba, según cada ciudad y según el problema de cada ciudad, intentar controlarlo, porque era algo, pues sí había muchos tremendillos entre los judíos, la verdad. Entonces hay una imposición de manos en Timoteo. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Aquí está. Entre tanto que voy, y ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, del sacerdocio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque hay que recordar que también se les decía que no se les impusiera con ligereza lo que es la imposición de manos, que no con ligereza no se pusiera la imposición de manos, porque la verdad, como en el caso de
de Simón, que decía, no, pues es que yo te compro lo que es el sacerdocio. No, discúlpame, pero no. Sí. Y dije, esta parte no va a ser la que les quiero poner. Aquí está. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no hagas sacerdocio nada más por oquis. Eso, nada más como que dice, trae malas cosas. Porque como en el caso de los obispos o en el caso de los diáconos, bueno, cualquier sacerdote, hay que dar buen testimonio. Son esos pastores que dirigen, así de los que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque los obispos, recuerden que son presbíteros, los obispos son supervisores que cuidan al rebaño, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? De hecho, déjenme recuerdo, me anda intentando acordar, porque es precisamente Pablo, en Hechos de los Apóstoles. Déjenme recuerdo, porque no me acuerdo si es el 19. Bueno, el 19 ya encontramos que les impone lo que es las manos Pablo. Parece que es el 20. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Y si no es el 20 es el 21. Que les da una ordenación lo que es Pablo. Reúne a lo que son los sacerdotes. Nada más para terminar esa parte. Fíjense la termino. Ahorita ando intentando lo que es acordar. Hasta a mí me sirve de ejercicio mental, fíjense. Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar con el 20. Viaje de Pablo a Barcelona. Sí. Fíjense, ya en Hechos de los Apóstoles 20, dice, el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No, esta no es esta parte. Aquí está. Hechos del el 20:17, es 20:17. Ya encontré esta partecita. No soy padre. No soy sacerdote. Soy seglar o laico, con 3 años de estudio en la Biblia. Dato curioso, y a algunos les va a sorprender de repente. Lean la Biblia, sí, lean la Biblia, pero leanla despacito, analizándola, con cuidado. ¿Sí? Yo tengo 3 años estudiando la Biblia. El único libro de la Biblia que he leído completo es el de Tobías. Nada más Tobías. Los demás, cómo me han costado trabajo terminarlo, porque encuentro una palabra que digo, ay, esta me coincide con y ya me estoy yendo de un lado para el otro dentro de la misma Biblia, porque veo cómo cuadra toda la enseñanza doctrinal. Pero el único libro que he leído completo de la Biblia es el de Tobías. Los demás me he tardado, los tengo que leer completo. Pero el de Tobías es el que me encantó bastante, me llamó mucho la atención. Y tengo que leer los demás completos. Ustedes estudienlo con tranquilidad. Había una hermanita, creo que era protestante, que me dijo, no, tú léete la Biblia de tal manera, así, 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 y en 4 meses vas a leer la Biblia completa. Yo me quedé, pues tal vez sí se leerán la Biblia completa, pero no la entendieron. Y es como algunos los veo que leen tan rápido la Biblia que no la entendieron. Es más, aseguro que algunos leen tan rápido algunos capítulos que ya cuando terminaron el capítulo ni se acuerdan lo que decía el capítulo, porque lo leyeron tan rápido que no tuvieron chance de analizarlo. Entonces hay que tener tranquilidad a la hora de leer la Biblia, disfrutarla. Discurso de despedida, aquí está. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos o a presbíteros, dependiendo de la traducción, de la iglesia. Ancianos, sacerdotes y presbíteros, dependiendo de la traducción, de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues les está hablando precisamente a los que han recibido el don del sacerdocio. Por eso, a estos son a los que llamaron. Y hay otra más, precisamente también Pedro. Parece que es Pedro, capítulo 1, versículo 5. Digo, 1 Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1. Dice, y ruego a los ancianos, digo, dependiendo de la traducción, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ustedes, o sea, sacerdote o presbíteros, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, aquí está hablando precisamente Pedro a más apóstoles, pero todos ellos con el Espíritu Santo dado por imposición de manos. Entonces encontramos el Espíritu Santo por imposición de manos, el Espíritu Santo por el bautismo, el Espíritu Santo inclusive transmitido por la palabra. Esto es lo que ha sucedido con precisamente María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dado así directamente, el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, en este caso para lo del sacerdocio, cómo les ha llegado a diferentes personas lo que es el Espíritu Santo. Hay veces que, bueno, yo no, esa después la platico de lo del Espíritu Santo por medio de la palabra, que es lo que a veces me quedo pensando mucho. Porque precisamente hace 3 años, de ese don a la hora de transmitir lo que son las escrituras, pero fíjense, ya vimos del Espíritu Santo, que no es un diferente Espíritu Santo, no, sino que les está trayendo diferentes dones. Es lo que está sucediendo. Dones dependiendo de cómo el Espíritu Santo les quiera dar. Digo, uno a veces no elige lo que son esos dones. Hay dones que sí te son dados, hay dones que, según como quiera el Espíritu Santo, que ya sabes qué, estos se los vamos a dar, esto no, esto sí, esto no. ¿Sí? Digo, no todos tienen el don de lenguas, no tienen el don de sanación, sacerdotes. Precisamente lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ahora sí, hermanitos, yo lo iba a terminar un poquito más rápido debido a unos compromisos. De hecho, ya me voy lanzadito rápido. Pero sí quise aprovechar este tiempo para platicar un poco acerca de los dones del Espíritu Santo. Porque todo esto nos va a ir revelando muchas cosas. Próximamente, bueno, ya se viene acercando lo que es las fechas de aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Se vienen cosas muy padres y solamente siempre les voy a adelantar una cosa. Y eso es real, literal es esto. Quien no recibe a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, no recibe a Jesucristo. Así de sencillo. Quien no recibe a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, no recibe a Jesucristo. Inclusive, de cierta manera, hasta se podría decir que es hasta bíblico. Déjenme acuerdo, porque está en Juan. Esto es lo que me ando acordando del libro de Juan. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero también hay que recordar de precisamente cuando Jesucristo envía a los apóstoles. De cuando envía a los apóstoles dice, quien no los reciba a ellos, no me recibe a mí. ¿Qué es lo que hace nuestra madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo? Anuncia a su Hijo. Quien no la recibe a ella, no recibe a nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, porque ella también fue discípula. Ella también fue discípula de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso tiene que ver. De hecho, déjenme ver, porque si estoy seguro de quien no lo recibe a ustedes, me rechaza a mí.
Es que este versículo se llama, pero estoy seguro que está por aquí. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado tu palabra, estoy en el Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. Y todo en referencia, tiene mucho que ver con la madre de nuestro Señor Jesucristo también. Ella anuncia a su Hijo. La rechazan a ella, rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que me faltó, precisamente de los que los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Hay uno más que me faltó. Estoy intentando recordar, porque también está en el, por parte de Mateo. Pero bueno, ya nada más no me alcanza el tiempo. Y se los voy a tener de todos modos. Porque eso es un video precisamente con la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bendiciones, hermanito. Cualquier cosita, ya saben. Voy a intentar subirme un poco más seguido. En los horarios que tenga libre, me voy a subir un poquito más seguido, dando lo que son los diferentes temas. Yo sé que me les he perdido un poco nada más en los días jueves. Así amarrado bien los días jueves, que ese no va a faltar. Pero en otros días voy a intentar dedicarle una media hora, una hora así, para que seguirles predicando diferentes palabras y diferentes versículos. Dudas que de repente tengan, me las pueden escribir. Pónganmela en los comentarios, escríbanlas. Y yo espero poder verlas. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 en adelante, lo que son del Espíritu Santo. O ya casi hasta el final, los últimos 4 versículos, habla acerca de los dones, el mismo Espíritu Santo, cómo está conformando la iglesia, pero ese mismo Espíritu Santo. Los 3 principales dones, lo que es del sacerdocio, el maestro y la profecía. Estos 3 principales. Y nos dicen, hay que luchar por esas 3 principales. Final del 14. Bueno, el final de... sí, pues es precisamente así termina con el versículo 14. Es hasta el 14, del 7 hasta el 14 de lo que les acabé de leer. Del 7 hasta el 14, ahí termina. El contexto completo es del 7 al 14. Entonces, ahora sí, hermanitos, bendiciones a todos. Y Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice creadores a María. ¿Nombre? No, ese es un engaño que te dijeron a ti. Porque María, es como les vuelvo a repetir, María anuncia a su Hijo. Ella es una discípula que anuncia a su Hijo. La rechazas a ella, rechazas a nuestro Señor Jesucristo. Rechazas la palabra que yo te estoy dando, que toda está dentro de la Biblia, que te estoy dando de la Biblia. No me estás rechazando a mí, rechazas a nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. Porque las palabras que acabo de decir no son mías. Vienen en la Biblia y son de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, hermanitos, bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Entonces, nos vemos. Bendiciones, hermanitos.